Adelante, hermana. Ya, oremos. Amado Señor, amado Padre Celestial, te damos gracias por esta gran oportunidad que tenemos, Señor, de gozarnos en tu presencia, Señor, porque tú dices que 2 o 3 estén de acuerdo, yo estoy en medio de ellos. Y Padre Santo, aquí estamos tus hijos amados y que te damos gracias por habernos escogido. Gracias, Señor, por ser tus hijos. Gracias por tu amor. Y Padre, gracias por darnos a nuestro pastor Domingo Arias. Gracias por ese deseo grande que él tiene de que entendamos tu palabra, de que entendiendo tu palabra, Señor, podemos darte esa fidelidad, esa esperanza y ese amor que tenemos en nosotros. Gracias por todos los que estamos. Gracias, Señor, por los que no han podido reunirse. Bendice a todos tus hijos. Y en el nombre de tu Hijo amado Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Amén. Pues mis hermanos, vamos a continuar estudiando este tema tan interesante, escudriñando la Biblia. Y la semana pasada nosotros veíamos cómo la Biblia es un libro maravilloso. La Biblia no es un libro que contiene palabra de Dios, sino que la Biblia es la palabra de Dios. Estuvimos viendo ese detalle. También estuvimos viendo que no todo lo que dijeron los apóstoles, los profetas, fueron cosas inspiradas. Solo es inspirado lo que ellos dijeron que aparece en la Biblia. Es importante tomar en cuenta esto porque nosotros podemos leer muchísimos libros por ahí de gente muy sabias y pueden ser análisis que a nosotros nos parezcan hasta muy buenos, pero debemos recordar que nadie tiene razón y la Biblia está equivocada. Es decir, nadie puede completar una verdad que la Biblia no enseñe. Nadie puede hacer esto porque está fuera de lo que Dios ha establecido. Lo otro es que la Biblia fue escrita por hombres. Y si fue escrita por hombres, entonces surge una pregunta. ¿Por qué no puede contener errores? Ya nosotros sabemos que todos los hombres que escribieron la Biblia lo hicieron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Por esta razón, pues, todo lo que aparece en la Biblia fue lo que estas personas dijeron inspirado por Dios y que fue escrito para nuestro bien y también para enseñarnos en todas las verdades divinas. Esta noche vamos a pasar a la página número 4 de este folleto. En la Biblia aparecen descripciones de cosas que nunca los escritores ni nadie más las vieron. Como por ejemplo la creación. Cuando estamos leyendo el libro de Génesis, vemos en el capítulo 1 que aparece la creación del cielo y la tierra. ¿Quién estaba en ese momento? ¿Qué ser humano estaba? Y el que escribió
El libro de Génesis lo escribió hace 3500 años. Es decir, el que escribió el libro de Génesis lo escribió cuando ya Dios tenía 2500 años que había creado a Adán. Es decir, entre Adán, primer hombre, y Moisés, que es el primer escritor de los libros bíblicos, transcurrieron unos 2500 años. Así que ni Adán vio la creación del mundo y mucho menos la vio Moisés. Entonces, ¿cómo podemos nosotros estar seguros de que ellos están diciendo la verdad? Y así en la Biblia yo puedo citar un sinnúmero de pasajes de cosas, por ejemplo, que ocurrieron en el cielo o que ocurrieron de una manera muy oculta, y nos preguntamos quién lo supo, quién lo vio, quién participó allí, para que nosotros pues podamos confiar en esas palabras. Si observamos una cita bíblica que es el contexto de la cita anterior que tuvimos la semana pasada, nosotros vamos a hallar la respuesta de este dilema. Es decir, hermanos, ¿quién vio la creación? ¿Quién vio lo que Dios hizo cada día? Ningún hombre la vio. ¿Cómo los hombres pueden escribir esto? Aquí aparece la explicación que complementa el contexto anterior. Quisiera pedirle a mi hermana Carmen que lea esta cita que aparece acá, Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Amén. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacer bien en estar atento, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Noten, hermanos, la expresión del apóstol Pedro. Tenemos la palabra profética, es decir, profética quiere decir mensaje de Dios. Recuerden que profeta es el que comunica un mensaje de Dios. Entonces, tenemos ese mensaje de Dios de la forma más segura. No hay manera en que nosotros, conociendo esto, podamos poner en duda cualquier detalle que aparezca en la Biblia. Puede que usted y yo no lo entendamos, eso es otra cosa. Déjeme decirle que hay muchísimas cosas que uno puede leer por ahí. Incluso hay artículos científicos que usted y yo nos ponemos a leerlo y no lo entendemos. Ahora, por no entenderlo nosotros, no significa que ese artículo esté equivocado. Entonces, podría pasar que usted y yo no entendamos una cosa, pero todo, absolutamente todo lo que enseña la Biblia es seguro. Noten la expresión, la subrayé en el folleto, la palabra profética más segura. Hace énfasis acá el apóstol Pedro en esta expresión. Ahora, el Espíritu Santo que estuvo presente como uno de los protagonistas de todo lo que pasó, es el mismo que le revela a los escritores bíblicos aquellas cosas que sucedieron y que ellos nunca vieron ni escucharon. Así que nosotros sabemos que la Biblia fue inspirada por Dios. Entonces, aquellas cosas que Moisés nunca vio y que nadie vio, el Espíritu Santo que inspiró a Moisés
sí participó. Recuerden que el Espíritu Santo es Dios y todo lo que ha pasado en este mundo, todo lo que ha sucedido, el Espíritu Santo ha estado ahí porque Él es omnipresente, porque Él es Dios. Entonces, Él que conoce todas esas cosas, ¿qué hizo? Las reveló, en este caso a Moisés y a cualquiera de los escritores bíblicos. Es por esta razón que podemos creer y confiar en todo lo que dice la Biblia sin ningún temor ni ninguna desconfianza. No sé si tienen alguna pregunta, hermanos, acerca de esto que acabo de decir. ¿Alguna pregunta? Parece que no hay pregunta, doctor. Perdón, la hermana Betsy. Adelante, hermana. Hermana Betsy. Perdón. Buenas noches, bendiciones a todos. Pastor, sí entiendo lo que usted dice aquí, acaba de decir, pero ahí en el versículo que leímos, segunda de Pedro 1:19, al final dice que estemos atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué quiere decir eso del lucero de la mañana salga en vuestros corazones? Es una expresión que el apóstol está utilizando. Noten que aquí la comparación que él pone es como si fuese de noche. Y muchas veces cuando leemos ciertos pasajes de la Biblia, parece como que están oscuros y que nosotros no lo entendemos. Déjeme decirle que eso nos pasa a todos. Y yo puedo decirle a ustedes que hay pasajes de la Biblia que no logro entenderlo a cabalidad. Hay detalles y asuntos que no he podido entenderlo. Y lo que acá está señalando es que esas cosas que parecen oscuras, en la medida en que uno confía en esa palabra profética más segura, Dios va a permitir que poco a poco se vaya aclarando en nuestra vida, en nuestro entendimiento. Es lo que conocemos como la iluminación de la palabra de Dios. Ustedes saben que para la revelación bíblica o para nosotros tener la palabra de Dios como la tenemos, hicieron falta 3 elementos: la revelación, la inspiración y la iluminación. Entonces, hoy día lo que nosotros conservamos es la iluminación. Así que la expresión el lucero de la mañana está hablando aquí donde Pedro está tomando el ejemplo del día. Llega la noche, se pone oscuro, pero la noche comienza a declinar y cuando ya la noche está terminando, entonces todo comienza a iluminarse. Él está tomando esto como un ejemplo del proceso que pasa el creyente cuando está escudriñando la Biblia, donde poco a poco va entendiendo esas verdades. Así que es la referencia, aquí es iluminación, por eso dice que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca. ¿Cuál es el día acá? Es el día de la luz del conocimiento nuestro. Por ejemplo, a mí me ha tomado años yo poder entender ciertas partes de la Biblia. Hay capítulos que le he dedicado años
para poder entender lo que hasta ahora he entendido. No considero que lo comprendo un 100%, pero sí entiendo, y al medir con los años veo que mi entendimiento de ciertos capítulos de la Biblia hoy están mucho más claros, mucho más satisfactorios, no a mis deseos, porque he tenido que variar posiciones para poder aceptar lo que la Biblia dice, pero sí veo que con mayor claridad puedo comprender lo que ella dice. Así que es una referencia a la iluminación de la palabra de Dios. Bueno, hermana Betsy, pues esto fue una respuesta a una pregunta, así que no sé si tienen alguna otra pregunta acerca de esto. Hermana Betsy. Gracias, pastor, porque cuando vi eso que decía Lucero de la mañana, me acordé de que a Lucifer, a Satanás le llaman así, ¿verdad? Entonces digo, gracias, pastor, por esa explicación. ¿Ok? Muchas gracias. Bueno, la referencia que se hace a Lucifer es hijo de la mañana. Oh, hijo, no Lucero. Oh, No, ok. Ok, gracias, pastor. bueno, miren, hermanos, por estas y muchísimas razones que hallamos en la Biblia es que podemos creer y confiar en todo lo que dice la Biblia sin ningún temor ni desconfianza. Déjenme decirles, hermanos, que si algo he hecho en mi vida es no confiar sencillamente porque yo quiera ciegamente en la palabra de Dios, sino que me he puesto a investigar y a veces no saben ustedes que para yo buscar algún tema, algo, he tenido que leerme, por ejemplo, los 4 evangelios. Los 4 evangelios, leérmelo completito para yo poder encontrar alguna respuesta de algo que en ocasiones estoy buscando. Pero durante todos estos años me he dado cuenta de que mis dudas en la Biblia no son valederas, sino que son fruto de mi impotencia humana y de mi mente que está limitada, porque la palabra de Dios ni está limitada ni contiene ningún tipo de error, no hay ningún tipo de equivocación. Así que esto podemos nosotros estar totalmente seguros, como nos dice el apóstol Pedro. La palabra escrita e inspirada por Dios se inició a comienzo del siglo XV antes de Cristo. Miren, estos detalles, yo sé que a veces los asuntos de fechas son un poquito cansón y monótonos para algunas personas, pero es importante de que nosotros por lo menos tengamos una idea acerca de los tiempos. Esto nos ayuda a poder comprender algunos detalles importantes. Así que el primer libro de la Biblia escrito fue 15 siglos antes del nacimiento de Jesús. Así que estamos hablando de 1500 años antes de Jesús fue escrito el primer libro de la Biblia. Y el último libro de la Biblia fue escrito 100 años después de Jesús. Así que el primero, 1500 años antes de Cristo. El último libro de la Biblia, que es Apocalipsis, fue escrito
ya finalizando el primer siglo después de Cristo, lo que quiere decir que la Biblia fue escrita en 1600 años por diferentes escritores, diferentes épocas. Déjenme decirle que salvo el caso de algunos profetas que coincidieron, que fueron contemporáneos, ninguno de los escritores bíblicos se conocieron entre sí. Los que fueron contemporáneos por ejemplo, fue Zacarías y el profeta Ageo, fueron contemporáneos. También fueron contemporáneos Jeremías, Daniel y Ezequiel. Vivieron en una época, aunque cada uno de ellos estuvo en un lugar muy diferente, pero fueron contemporáneos. Es decir, que cuando yo miro un libro escrito en 1600 años por personas diferentes, en épocas diferentes, y coincide de una manera tan perfecta, tengo que, como dicen por ahí, quitarme el sombrero de reconocimiento y entender que solo Dios pudo haber inspirado un libro de esta manera. Así que durante 16 siglos Dios estuvo revelando e inspirando de tiempo en tiempo a los santos escogidos por él para que escribiesen su palabra. La Biblia está compuesta por 66 libros. Fuera de ellos no hay palabra de Dios. El Antiguo Testamento tiene 39 libros, libros que están comprobados, libros que están... Miren, ¿cómo nosotros sabemos si los libros del Antiguo Testamento son auténticos? Es porque en el Nuevo Testamento aparece la cita de los libros del Antiguo Testamento. Entonces, si la gente que vive en el siglo I cita a todos los libros del Antiguo Testamento, no hay la menor duda de que estos libros son inspirados por Dios. Así que la Biblia, repito, está compuesta de 66 libros, que por cierto la palabra Biblia viene de un vocablo llamado biblos, que quiere decir libros, exactamente quiere decir libros. Ahora, repito, fuera de esos 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 libros del Nuevo Testamento, no hay palabra de Dios. Así que quiero hacer énfasis en esto porque al escudriñar la Biblia podemos encontrar una opinión de cualquier escritor por ahí y un sinnúmero de cosas que la gente está inventándose y libros apócrifos que aparecen por ahí, pero nada de eso contiene la palabra de Dios. Repito, la mejor manera de saber cuáles libros del Antiguo Testamento son verdaderos es que son citados en el Nuevo Testamento por los apóstoles y por los escritores de libros del Nuevo Testamento. Podemos nosotros auxiliarnos de varias fuentes secundarias de conocimiento, pero nunca debemos buscar complementar lo que la Biblia no dice con una de estas fuentes, porque sin duda caeríamos en el error por la falta de inspiración de la fuente. La Biblia no necesita adiciones ni recortes. La Biblia no necesita que nosotros ayudemos a Dios a decir algo, no. Ni que nosotros recortemos. La Biblia no enseña nada innecesario ni imprudente.
todo lo que ella contiene es palabra de Dios correctamente trazada. Así que esto de correctamente trazada lo vamos a entender no hoy, sino más adelante, en la medida que vayamos desarrollando este maravilloso tema de cómo interpretar la palabra de Dios. Y observen algo. Nosotros tenemos el libro de Apocalipsis. Es un libro que habla de acontecimientos que están por pasar en el mundo. La mayor parte del libro de Apocalipsis todavía no se ha cumplido. Tiene que ver con los días finales. Pensemos que estamos estudiando este libro, hay cosas que no entendemos, pero, por ejemplo, nosotros decimos, bueno, pero vamos a ver lo que dice Nostradamus. Y yo me pongo a leer las cuartetas de Nostradamus. Y ¿podrá Nostradamus enseñar cosas que la Biblia no la dice y ser correctas? No, hermanos, no. He podido leer sobre este señor y lo que escribe son cosas que los seguidores de él la interpretan, no cosas claras, precisas, como la dice la palabra de Dios. Hay otro libro que yo leí hace un tiempo que se llama La profecía de la Gran Pirámide, de Rodolfo Benavides. Ese libro toma la Gran Pirámide de Egipto y empieza a calcular un sinnúmero de cosas y en base a esto hace una serie de predicciones y de supuestas profecías. ¿Será que Dios habló a través de él? No, hermano, no. No hay ninguna esencia allí, no hay ninguna revelación allí. No necesitamos que para entender los días finales nosotros recurramos a una fuente fuera de la Biblia. Ahora, vamos a pensar que quiero aprender sobre los días finales y estoy viendo algunos mensajes bíblicos que envuelven países del mundo. Yo sí necesito geografía para poder entender dónde están esos países, en qué lugar de la tierra están ubicados. Eso es otra cosa. Pero el conocimiento geográfico, por ejemplo, el conocimiento histórico, a mí me encanta la historia. El conocimiento histórico no me agrega una verdad que la Biblia no contiene. No, lo que hace es apoyar la verdad que la Biblia contiene. Así que, repito, estos detalles son importantísimos para poder estudiar bien la palabra de Dios, y es que la Biblia no se le puede quitar ni se le puede poner. Vamos a ver lo que ella misma dice y yo quisiera que alguien se lea Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y verso 19. Hermana Beatriz. Ya. Apocalipsis 22, 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Yo creo, mis hermanos, que esta es una advertencia totalmente clara. Y es verdad que exegéticamente, cuando Juan escribió, se refirió al libro de Apocalipsis. Miren, aquí hay un detalle importante. ¿Qué es esto de exegéticamente? Esto lo vamos a aprender aquí. Aquí vamos a aprender lo que es exégesis. Vamos a aprender
lo importante que es conocer la exégesis de un pasaje para poder entender con claridad lo que la palabra de Dios dice. Entonces, ¿qué es la exégesis? Es el significado original, lo que se dijo, lo que se habló en el momento. Recuerden que la Biblia no fue destinada a nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia fue escrita en Israel, fue escrita por israelitas y se desarrolló en un contexto israelita. Entonces nosotros, cuando vemos el libro de Apocalipsis, nosotros sabemos que cuando Juan escribió, lo que Juan dijo en el momento era referente a ese libro de Apocalipsis, que es lo mismo que Revelaciones. Ahora, noten que Juan dice, nadie puede quitarle ni añadirle al libro de Apocalipsis. Nadie puede quitarle a la profecía. Ahora, la pregunta es, ¿la Biblia completa es profecía o no es profecía? La Biblia completa es profecía. Recuerde que profecía es un mensaje de Dios. La Biblia, desde la primera página hasta la última, es la profecía de Dios, es decir, el mensaje de Dios. Recuerden, hermanos, que profecía no es solo hablar del futuro. Profecía es un mensaje de Dios, un mensaje que Dios quiere comunicar al hombre. Y el mensaje de Dios contiene pasado, presente y futuro. Así que cuando nosotros vemos esta advertencia del apóstol Juan que escribe el libro de Apocalipsis, podemos decir, ¿se refiere solo al libro de Apocalipsis o se refiere a toda la Biblia? Se refiere al libro de Apocalipsis, pero abarca a toda la Biblia, porque la Biblia completa es profecía inspirada por Dios y por tanto ningún hombre puede modificar, no puede cambiar, no puede quitar, no puede añadir a ningún libro de la Biblia. Así, hermanos, que esta palabra debe conservarse íntegra y eso lo ha cuidado el Espíritu Santo. La Biblia ha tenido tantos enemigos que solo porque es un libro inspirado por Dios se mantiene. La Biblia ha tenido tantos enemigos que si no hubiese sido un libro inspirado por Dios, bueno, si no hubiese sido un libro inspirado por Dios, tampoco habría tenido tantos enemigos como los que has tenido y los que tiene. Que de no haber sido así, inspirada por Dios, no existiera. Ya la habrían destruido porque ha habido todo tipo de persecución contra el mantenimiento íntegro de esta palabra. Así que la advertencia que nosotros hallamos en Apocalipsis cubre los 66 libros de toda la Biblia. No podemos quitarle ni ponerle, ¿eh? Hay que dejar el texto íntegro, tal y como aparece. Si no lo entendemos, vamos a buscar ayuda, vamos a dejarlo ahí, vamos a leerlo otra vez, vamos a leerlo en 2 días después, vamos a utilizar todas las herramientas para tratar de entenderlo, pero no podemos modificar lo que Dios nos dice en su palabra. Un detalle que no podemos pasar por alto es mencionar que a través de los siglos se han cometido muchos errores interpretativos sobre los diferentes tópicos que trata la Biblia. Entonces,
aquí viene una pregunta, hermanos. Todo el que comete un error interpretativo es un falso creyente, porque pensemos que una persona está enseñando algo de la Biblia y está erróneo. ¿Será que por esto la persona es un falso creyente? La respuesta es no. No lo es por el solo hecho de cometer un error interpretativo. No creo que haya existido o exista un solo creyente fiel a Dios que en algún momento de su vida cristiana no cometa o haya cometido un error interpretativo. Y esto no lo hace un falso creyente. Así que, hermanos, déjenme explicar esto para que lo entendamos con toda claridad. Al leer la Biblia, nosotros podemos interpretar mal un pasaje, pero esto no quiere decir que nosotros seamos falsos maestros, falsos predicadores o falsos creyentes. Se trata de la limitación que nosotros tenemos de no quizás entender con claridad una enseñanza bíblica. Y recuerde que aquí la parte determinante es la voluntad, el propósito con el cual se hacen las cosas. Una cosa es un accidente y otra cosa es un hecho provocado. Así que cuando estamos viendo un accidente no es lo mismo que algo que una persona lo haga intencionalmente. Y ahí es donde está la parte determinante. Y esta parte está en el corazón del ser humano, porque cuando alguien quiere manipular la palabra de Dios, ya eso no es un error interpretativo, eso tiene otro nombre. Así que es importante que nosotros separemos un error interpretativo de una doctrina de error. Vamos a ver lo que dice la Biblia en Primera Timoteo. Quisiera que alguien se lea esta cita bíblica. Primera Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Hermana Anabel. Gracias, hermano Antonio. Dice, Primera de Timoteo 4, versículo 1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto es una advertencia totalmente clara que el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, Pablo, guiado por el Espíritu Santo, habla de lo que acontecería en los tiempos siguientes y especialmente en los postreros tiempos, es decir, los últimos días, prácticamente los días que nosotros estamos viviendo. Dice que algunos apostatarán de la fe. Cuando la persona manipula intencionalmente el texto para que se ajuste a sus deseos carnales, eso ya no es un error interpretativo, sino una doctrina demoníaca. En este caso, la persona ha caído en un estado de apostasía. Ahora, ¿qué es apostasía? Es rebelión
contra lo que enseña la palabra de Dios. Así que el apóstata es un rebelde contra lo que enseña la palabra de Dios, pero tiene una característica muy peculiar el apóstata. ¿Y sabe cuál es esa característica? Que el apóstata está dentro de la iglesia. El apóstata está dentro de la verdad. El apóstata no aparece fuera de la iglesia, sino que es esa semilla que crece junto al trigo que la Biblia llama cizaña, que parece que es trigo, pero no lo es. Sus frutos determinan que no es un verdadero hijo del Señor. Entonces, noten hermanos que, y esto es importante aclararlo porque si usted me pregunta a mí si he cometido errores interpretativos, pues sí, he cometido, y no uno ni dos. He cometido bastantes errores interpretativos. Hay pasajes en la Biblia que en un tiempo yo los leí y hoy yo hasta risa me da de algunas cosas. Les voy a contar algo que sucedió en los tiempos de terminando la adolescencia, que por cierto, hermano, debo aclararle que eso no hace mucho, ¿verdad? Así ustedes sabrán que no hace mucho que yo dejé de ser adolescente, así que, bueno, para lo que cuentan los años. Y yo recuerdo que leyendo sobre la reedificación de los muros, el libro de Nehemías, yo leí que lo que estaban edificando los muros solo se quitaban la ropa para bañarse, es decir, que se mantenían vestidos todo el tiempo. Pues mira, hermano, yo interpreté que el cristiano tenía que dormir con ropa. Y mire, no sabe usted, en República Dominicana, el calor que hace. Y yo, pues, pero vestido, casi totalmente vestido, hermano. Yo dormía vestido, porque yo entendía que eso tenían que hacerlo los siervos de Dios. Yo me río hoy, miren, en aquel tiempo, pues, era muy serio para mí era parte de mi comunión con Dios. Hoy me río porque aquella gente estaban edificando el muro y habían enemigos, entonces tenían que estar vestidos todo el tiempo porque en la ropa tenían la espada en la vaina y si sus enemigos venían, ellos tenían que defender la ciudad y por eso no podían quitarse la ropa, pero no era porque el creyente no puede dormir, bueno, puede usar ropa de dormir, ¿verdad? Pero aquella gente no se quitaban la ropa, se acostaban dormían con todo y la ropa y yo pensé que eso era un mandato de Dios. Así que, y así puedo narrarles un sinnúmero de errores interpretativos que tuve en mi vida, pero esos errores no buscaban para nada satisfacer mis deseos carnales ni violar lo que la palabra de Dios dice. Entonces noten, hermanos, cuando una persona manipula intencionalmente lo que dice la Biblia dice una parte y nosotros decimos, bueno, yo no creo, esto tiene que ser de otra manera, esto no puede ser así. Entonces ya estamos ante otra cosa. Por eso el cristiano debe rendirse siempre a los pies del Señor. Y recuerde, lo que usted y yo no entendemos ahora, vamos a dejarlo tranquilo, vamos a pedirle a Dios que nos ayude y más adelante Dios nos va a ayudar a entenderlo. Dios nos va a ayudar a comprenderlo. Y si nunca lo entendemos en nuestras vidas, recordemos que la palabra de Dios tiene razón y usted y yo estamos equivocados. Así que ese es el lema que debe estar en nuestra mente. Así que es de los errores interpretativos de donde salen las herejías y salen las sectas. Así que de ahí
es que vienen las herejías y las sectas de los errores interpretativos. Personas que comienzan a querer interpretar la Biblia, a manipularla, sacarla de contexto, y de ahí salen todas esas enseñanzas que son las que forman las herejías y estos grupos sectarios. No sé si tienen alguna pregunta, hermanos, hasta este punto. Hermana Beatriz. Estoy pensando en las iglesias de la prosperidad. Sus mensajes, que es pura prosperidad, y si usted da 100, el Señor le da 1000, y si usted da 1000, el Señor le da 10,000. Esos realmente son errores, ¿no? Manipulación. Hermana Beatriz, muy correcto lo que usted dice. Yo llamaría que esas son iglesias de multiniveles. Iglesia de multiniveles, eso es una pirámide en el aspecto espiritual. Y nosotros sabemos bien que el creyente tiene que contribuir con la obra de Dios porque eso es un mandato bíblico, pero manipular al creyente para que done, para que dé cierta cantidad de dinero porque para atrás va a tener tal otra cantidad de dinero, eso es totalmente una apostasía completa, porque la palabra de Dios nunca enseña eso así, de esa manera. Así que lamentablemente, hermanos, lamentablemente tenemos de esto mucho en estos tiempos, y el mayor problema es que a mucha gente le gusta esto, a mucha gente le gusta esto. Usted mira que esos lugares se están rebosando de personas y lo están manipulando, pero la gente no se da cuenta. No se da cuenta hasta que un día llegará que Dios permitirá que abran sus ojos y se den cuenta que lo están manipulando. Hermana Beatriz, ¿usted terminó? Perdón, que la silenciante de tiempo. Sí. Okay. No, sí. Gracias, hermano Antonio. Sí. Pastor, yo tengo una pregunta en esa misma línea, en la de teología de la prosperidad, porque yo la veía como apostasía, pero estuve reflexionando en lo que usted dijo. O sea, anteriormente había reflexionado, pero usted mencionó que salen de adentro de la iglesia. Y yo no veo eso como que salen de adentro. Esas son personas que como si fuera un ataque de afuera, porque podrá haber algunos, pero la mayoría no es que se descarrilaron ni malinterpretaron, es que comenzaron muchas iglesias con la sola intención de que fuera un negocio lucrativo. Sí, hermano Antonio, se sabe que hay grupos que sus orígenes desde un principio tienen esa tendencia, pero cuando nosotros vemos los líderes sabemos bien que tienen nombres y títulos, han pasado por seminarios cristianos y de alguna manera han sido personas que han sido parte de otras congregaciones que son de sana doctrina, porque de ahí salen, porque la característica de la apostasía es que, a diferencia de las herejías, en la iglesia verdadera puede levantarse algún tipo de herejía, pero normalmente las herejías son de afuera, pero la apostasía es un movimiento interno en la iglesia, esa es la característica, es decir, de adentro. ¿Por qué de adentro? Porque miren lo que pasa. Lo que el hermano Antonio dice tiene mucha razón, pero eso es en términos de Dios. Dios sabe qué persona es un verdadero cristiano y quién nunca ha sido un verdadero cristiano.
pero nosotros no lo sabemos. Entonces, en ese término, ¿cómo puedo yo saber si una persona es un verdadero cristiano o no lo es? Yo no puedo porque yo no veo su corazón. Ahora, Dios sí, pero lo que nosotros vemos es el ambiente en el cual ciertas personas se desenvuelven. Hay gente que saben que lo que están haciendo está mal y siguen manipulando a los oyentes, aún sabiéndolo, aún estando conscientes. Entonces, y ahí estamos ante una situación muy grave en la vida espiritual de una persona. O sea que, aunque se están haciendo pasar que son de la iglesia, pero nosotros no sabemos a ciencia cierta, por eso es que sí. es interno. Ok, Sí. eso aclara mucho mi pregunta. Hermana Venecia, adelante. Gracias, buenas noches. Dios le bendiga al amado pastor y a la amada iglesia. Amén. Un placer para mí. La pregunta yo creo, hermano, que en parte ya usted la respondió. Es con relación a diferenciar la herejía de la apostasía. Yo pienso, como usted acaba de decir, que un apóstata es una persona que está dentro de la iglesia, pero que no se ha convertido a Cristo. Nunca le ha entregado totalmente su corazón. Llega quizás con un propósito de Satanás para sembrar la cizaña, llevarse un grupo. O sea, una muestra de ello podríamos decir que es un hermano que siempre tiene una discusión. Nunca está de acuerdo con lo que dice el pastor, no se somete, siempre hay una inquietud. Y lo más triste que él tiene la razón. Él termina teniendo la razón en todo lo que se habla. Y yo pienso que por ahí comienza la cosa, el no entregar uno el corazón totalmente al Señor. No rendirse al Espíritu Santo. Yo recuerdo que cuando usted nos pastoreaba allá en Santo Domingo, nos reíamos porque alguien dijo que hay cristianos que se zabullen, son zabullidos en el agua, pero que dejan una mano afuera. O sea que no nos entregamos totalmente, no nos rendimos al Señor. Esa es la pregunta que yo tenía, porque yo creo que cuando uno es bautizado por el Espíritu Santo, cuando uno se somete, se rinde, es difícil que se desarrolle una apostasía en la vida de ese cristiano. Eso era cuanto usted dirá. Gracias, buenas noches. Buenas noches, hermana Venecia. Miren, hermanos, el tema de la apostasía es un tema bastante amplio, muy amplio, y yo solo quiero resumirles algo, y tal vez esto que voy a decir cree más inquietud que respuesta, pero tendríamos que mirarlo esto así, de esta manera. Miren, hay dos tipos de apóstatas. Apóstata es un rebelde. La palabra apostasía viene del griego y se escribe a sí mismo en griego. Y significa rebelde, era el nombre que se le daban a las personas que se levantaban contra un gobierno, es decir, el pueblo se levantaba en contra del gobierno y a esto se le llamaba apóstata. Entonces, por eso, la apostasía es un movimiento interno que trata de rebelarse contra el orden que está establecido. En términos espirituales, nosotros tenemos eso mismo. Ahora, hay dos tipos de apóstata. Apóstata transitivo y apóstata intransitivo. El apóstata
transitivo es aquel que cae en apostasía. Eso puede suceder. Un verdadero cristiano se deja influenciar y cuando viene a ver está creyendo un sinnúmero de disparates, está practicando cosas hasta que abre los ojos, porque él tiene el Espíritu Santo y va a llegar un momento donde el Espíritu Santo lo va a iluminar y le va a decir, oye, pero ¿y qué es lo que está haciendo? Mira dónde está metido. Y ese apóstata que es transitivo va a salir de la apostasía, no va a continuar. Pero hay otro que es intransitivo, que ese jamás va a salir de la apostasía. Pero cualquiera que sea el grupo al cual pertenezca el apóstata, siempre se va a manifestar dentro de la iglesia verdadera. Que sea un cristiano verdadero o no lo sea, bueno, ya eso es otra cosa, pero siempre se manifiesta dentro de la iglesia verdadera. No sé si hay alguna otra pregunta acerca de esto. No veo manos levantadas, pastor. Ok, pues voy a leer el último párrafo, hermanos, para que ya concluyamos por esta noche. Para dejar tranquila su mente, permítame decirle que es fácil identificar una herejía. Así que si usted quiere identificar una herejía, mire, es muy fácil. Solo hay que observar en qué lugar tienen a Cristo y a la correcta interpretación de su palabra. Así que una herejía, ¿en qué lugar tienen a Cristo? Usted puede darse cuenta. Si no tienen a Cristo en el centro de todo, es una herejía. Y si no tienen la palabra de Dios en el centro de todo, la Biblia correctamente trazada, son características de una herejía. Y he leído bastante sobre sectas, sobre grupos, he visto documentales y pueden estar seguros que estas dos cosas que señalo son el problema que tiene la herejía. Así que de esto pues estaremos ampliando más adelante. Siempre que una persona, aquí está la parte que más nos interesa, hermanos, en este punto. Siempre que una persona con sinceridad de corazón le pide a Dios que quiere conocer algún detalle de su palabra, lo primero, al estudiar la Biblia, pídale a Dios sabiduría. Yo lo hago, hermanos. Todas las veces que estoy preparando un tema, siempre oro primero. Siempre le digo, Señor, enséñame. No me siento que por mi experiencia, mi preparación, ya yo lo sé todo y puedo tomar la Biblia y puedo. No, hermanos, no. Ese sentimiento no está en mi corazón y le pido a Dios que nunca esté, que me libre de ese sentimiento, porque es un sentimiento carnal y diabólico. Así que lo primero es que de corazón, al estudiar la Biblia, debemos decirle, Señor, quiero entender esto, quiero comprenderlo. Ahora, ¿qué debe hacer? Esperar la respuesta de Dios investigando. Ven, hermanos, no es que significa que yo le voy a pedir a Dios, puede que el versículo lo entienda de una vez, pero puede que no, puede que aquello requiera tiempo investigando. Aunque pase el tiempo, terminará teniendo una verdad ajustada completamente a todo lo que dice la Biblia. Así que esto no falla. Se lo puedo asegurar. Si nosotros con corazón sincero le decimos al Señor, Señor, quiero entender, quiero estudiar tu palabra, quiero comprender estos detalles que no lo he podido entender. Mire, va a llegar y nosotros vamos a tener
una verdad ajustada completamente a todo lo que dice la Biblia, vamos a descubrir que los textos bíblicos armonizan en un encaje perfecto y sin ninguna manipulación. Mire, no va a haber palabras que sobren, no va a haber palabritas que nos vamos a sentir incómodos, aquella me gusta, pero esta que no me gusta. No vamos a encontrar detalles que decimos, bueno, esto no me conviene. Le puede no convenir a nuestra carne, pero al Espíritu de Dios que está en nosotros siempre va a ser conveniente todo, absolutamente todo lo que dice la palabra de Dios correctamente trazada. Así que es importante esto. Recuerde que nosotros tenemos que recibir la Biblia tal y como fue inspirada. No podemos cambiar la intención del escritor, del autor de la palabra de Dios. Tenemos que mantener el texto íntegro para poder entender la verdad que ella enseña. Así que vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. Y no sé si tienen alguna pregunta final, alguna inquietud. ¿Alguna pregunta final? ¿Alguien? Hermana Betsy. Sí, pastor. ¿Me podría hacer entender un poquito sobre las diferentes versiones, vamos a decir, de la Biblia? ¿Verdad? Hay nueva versión internacional, hay Reina Valera y hay muchas otras. Y a veces, voy a ponerle un ejemplo, pastor. En Primera de Corintios 15, 33 al 34, dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pero en otra interpretación, en otra Biblia dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Se está refiriendo malas conversaciones, están interpretando bien la Biblia, las dos versiones, estas dos versiones, o porque para mí conversaciones es una cosa diferente a compañías, malas compañías. Entonces es ahí donde me confundo un poco. Ok. Pastor. Bueno, vamos a ver un poquito esto que acaba de decir la hermana Betsy. ¿De dónde salen las malas conversaciones? Tienen que salir de las malas compañías. Una buena compañía no puede producir malas conversaciones. Entonces, cuando yo lo veo gramaticalmente, yo puedo decir, espérate, que hay algo aquí como que no me combina. Puede que el contexto gramatical, pero el sentido del texto, cuando lo analizo así, a grueso modo, digo, bueno, ok, malas compañías y malas palabras, malas expresiones. Bueno, las malas expresiones tienen que salir de malas compañías, porque de una buena compañía no puede salir entonces malas expresiones. Eso es por un lado, así que yo creo que esto aclara un poquito el detalle, pero hay otra cosa. Observen esto, y esto lo vamos a ver con mayor detalle y más adelante, y es que las versiones de la Biblia tienen su importancia. Yo tengo varias versiones, tengo más de 30 versiones bíblicas. ¿Y qué es lo que sucede? Hay versiones que son paráfrasis. ¿Qué es una paráfrasis? Es que el traductor está leyendo un pasaje, entonces está tratando de ubicarlo, es decir, al traducirlo, él pone lo que más se parezca a la cultura, lo que más se parezca al idioma moderno y a las costumbres de los pueblos. Eso es una paráfrasis. Pero cuando nosotros tenemos traducción literal, es palabra a palabra. Entonces, aquí el punto es
que debemos de darnos cuenta si las versiones que estamos utilizando son paráfrasis o son traducciones literales. Literal es palabra a palabra, como es Reina Valera. Por eso yo utilizo Reina Valera 60. Tengo una anterior, pero la que más utilizo es la 60 porque no es una paráfrasis. Hay otras versiones de Biblias modernas que no son malas en sí, pero son paráfrasis. Y para hacer una investigación profunda bíblica es mejor una traducción literal, porque se asemeja más al contenido original del texto original que una paráfrasis. Esto después lo vamos a entender mejor. Cuando avancemos más en los estudios que vamos a hacer, vamos a comprenderlo un poquito mejor. ¿Alguna otra pregunta? Parece que todo, pastor. Bueno, pues hasta aquí llegamos en el día de hoy.